Hola, saludos y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que estén gozando de las misericordias, de la gracia, del amor, de la provisión de Dios hacia nosotros. Es un gozo saber que hasta ahora nos guarda. Es un gozo el estar enlazados en este día, juntos, en armonía, en un solo espíritu, con una sola mentalidad, con una sola actitud de alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos da a manos llenas de sus bendiciones. Es un gozo darles la bienvenida al seno del hogar de la familia Méndez. Esperamos que esta noche se sientan bienvenidos y se sientan en regocijo, se sientan bendecidos de recibir la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es nuestro alimento, es la que nos sostiene, es la que nos cambia para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es nuestro líder, nuestro Señor, es nuestro todo. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, enseñaba de una forma sencilla, práctica. Él usaba parábolas para enseñarnos verdades espirituales con situaciones de esta tierra, para que lográramos entender el concepto. Y queremos hablarte en esta noche de una de las parábolas que Cristo profirió cuando anduvo sobre esta tierra. Él siempre se dirigía a las multitudes y les hablaba acerca del reino, acerca de todo lo que está para ti y para mí en la palabra de Dios establecido. Y Él les hablaba de esta forma para que ellos pudieran captar el mensaje, sus discípulos, aquellos que le pertenecían y le pertenecen a Él. Ahora nosotros que estamos en Cristo le pertenecemos. Y todo esto de la palabra, las parábolas, son para que tú y yo entendamos cómo es que debemos de vivir, cómo es que Dios es. Y en esta noche te traemos una parábola hermosa, la parábola del hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa. Esta parábola no se centra en lo que hizo el hijo, no se centra en lo que hizo el hijo mayor, se centra en lo que hizo el padre. Y eso es lo hermoso, lo maravilloso. Es lo que Cristo quiso enseñar a las multitudes cuando habló esta parábola. Así es que le doy la bienvenida a mi esposa. Hello. Que está con nosotros. Salúdanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Es un gozo el abrir las puertas de nuestro hogar y poder decirles que estamos muy felices que ustedes nos acompañen esta noche. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Y que este estudio bíblico sea de bendición, que el Señor hable a nuestras vidas, que sea Él tocando nuestro ser y que Él hable conforme a nuestra necesidad y que podamos nosotros siempre glorificarle a Él porque Él es soberano. Así que gocémonos, abra su Biblia y tenga una pluma para que usted pueda escribir sus notas. Recuerde que así es como se estudia la palabra de Dios. Y Amén. usted después puede llegar a meditar durante la semana, o si alguien tiene una pregunta, usted ya puede referirse a sus notas y puede usted ver ahí lo que se va a estar hablando esta noche. Abra su Biblia en Lucas 15, versículo 11, es donde vamos a estar ahí hablando esta noche acerca del verdadero amor del Padre. Eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, el verdadero amor del Padre. Así es. ¿Podemos lectura? Dice la palabra del Señor en esta noche. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano
y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es. Estamos viendo cómo Jesús habla a través de la parábola para que la gente entendiese, y así es la manera que vamos a aprender nosotros en la vida cotidiana. Y Jesús daba este ejemplo. Él cuidadosamente explica acerca de esta situación, explica para que así entendiesen los que estaban allí. Ahora recordemos que Jesús es el maestro de maestros. Él es el mejor ejemplo para nosotros poder aprender. Así es. Vemos que Él dejó plasmado en su palabra esta parábola para que nosotros entendamos muy bien lo que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Qué Así es lo que Él desea para nosotros? Así que esta noche vamos a estar hablando acerca de este joven quien le pidió a su padre su herencia. Él quiso todo. Ahora vamos a hablar también acerca de las costumbres y todo para nosotros poder entender mejor esta parábola. El mensaje, sí. Y el mensaje. En aquel entonces los hijos mayores obtenían más que el hijo menor. Y esta costumbre era después que el padre fallecía. Entonces tenía que fallecer el padre para que ellos pudiesen obtener la herencia, para ellos poder tener esa herencia y poder disfrutar de ella. Antes de eso no se podía. Este joven demostró rebeldía, el deseo de independencia. A él no le importó nada más. Él lo que quería era su parte. Él quería agarrar lo que quería e irse del hogar. Ahora nosotros vemos que cuando él sale de su casa, del lugar seguro, del lugar de bendición, un lugar donde tenía de todo, había servidumbre, había comida, él sale para gastar. Y vamos a ir paso por paso, vamos a ir saboreando bien lo que Dios dejó en su palabra. La parábola demuestra que este joven desperdició, él se fue y él agarró rumbo hacia otro lugar, al lugar donde no lo conocían. Y por más que este joven quiso desaparecerse o irse lejos, agarrar esa herencia, vemos nosotros que él malgastó sus bienes. Él empezó a vivir perdidamente. Nosotros vemos que en otras versiones dice que la palabra del Señor, que él gastó su dinero aún con mujeres. Ahora usted nos puede entender a eso. Durante este tiempo, este joven, me puedo imaginar que era un joven popular, un joven que estaba rodeado de gente porque tenía dinero. Y eso lo vemos, ¿verdad? Cuando hay amigos interesados, cuando hay gente interesada que te dice que te ama, que te quiere,
cuando puede ver qué puede obtener, Así es. ¿verdad? De ti. Que puede, ¿cómo se dice? Beneficiarse de esa amistad. Así es. Ahora vemos nosotros que me imagino que era popular, que estaba rodeado de amigos y amigas, de gente que se le acercó porque tenía él ese dinero. Y por fin ese dinero se le gastó, se le fue de las manos. Fumó. Vemos nosotros aquí que se quedó sin amistades, se quedó solo, se quedó hambriento, se quedó sin dinero. Así mismo es el pecado. Primero se empieza a olvidar de Dios, se suelta de la mano de Dios, se sale de la comunión de Dios, del propósito de Dios, y quiere hacer lo que quiere la persona. Necesitamos nosotros entender que se pierde una herencia gloriosa, y hablo momentáneamente, que cuando uno se sale de la voluntad de Dios, nada bueno se va a recibir. No, para nada. Cuando se sale uno del camino del Señor, tenemos que entender que no nos va a ir bien. Aparentemente se abren puertas, porque el enemigo hasta puede poner las cosas en una bandeja de plata, a facilitar todo para sacar a la persona del propósito de Dios, donde está esa puerta, pero en realidad se le pregunta a Dios, ¿será esa la voluntad de Dios para mí? ¿Será que esa puerta Dios es el que la abrió? Y el pecado es lo que hace, nos separa, nos saca de lo que es la casa de Dios, donde está la bendición, de la protección, donde fluye la bendición, donde está constante la misericordia de Dios cada día. Y al salirse de ese lugar, nosotros podemos malgastar nuestro tiempo. Podemos nosotros hacer cosas indebidas. Creemos que Dios no nos ve, creemos que nadie nos ve, pero vemos que la mano de Dios y su misericordia está siempre allí. Gracias, y el Espíritu Santo estará siempre allí, hablando nuestro corazón. Estará siempre el Espíritu Santo allí, tugging in our hearts, va a estar redarguyéndonos. Necesitamos nosotros ver que es importante entender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío. La capacidad de escoger por nosotros mismos. Y podemos nosotros escoger cierto camino que podemos nosotros gozar por un tiempo. Pero vemos que no vamos a tener la protección, no vamos a tener nosotros la bondad, no vamos a tener nosotros lo que Dios nos ofrece cada día. Pero siempre va a haber un momento de reflexión, un momento donde vamos a recordar el momento que le aceptamos a Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vemos nosotros que el enemigo empieza a trabajar para tratar de destruir nuestras vidas. Vemos que va a tratar de sacarnos del propósito. Así es. Va a tratar de desviarnos, va a tratar de distraernos, va a tratar de hacer todo lo posible. Por eso estos estudios son importantes, son bellos, porque nos viene a hablar el Señor a nuestro corazón, para que cuando se avecine la rebeldía, cuando se avecine algo a nuestra vida, podamos nosotros decir: un momento, el Señor a mí ya me dio un warning, me dio una alerta, me habló a mi corazón. Yo sé que esto viene del enemigo, necesito yo ver muy bien, abrir mis ojos y pedirle al Señor que nos ayude cada momento. Amén, así es. Tenemos que mantener los ojos abiertos. Me venía a la mente, ahorita que estaba hablando mi esposa, un pasaje donde dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. También el libro de Proverbios nos dice la palabra que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia entendimiento, sino que lo reconozcamos en todas nuestras decisiones, y Él va a enderezar
nuestros pasos. Y es lo que necesitamos, querida iglesia, siempre reconocer al Señor, no dar un paso en falso, no dar un paso sin pedir su voluntad, porque hay dolores más adelante. Y vemos también que no todos se desvían. También hay muchos que tratan de mantenerse fieles, que están constantemente, y qué hermoso, porque Dios es el que seguirá obrando en los corazones. Lo que el pecado hace es el destruir la obra de Dios, nos destruye espiritualmente, aún físicamente. Esa es la destrucción del pecado. El pecado es cuando uno hace las cosas en contra de la voluntad de Dios. Así es. Cuando uno viola lo que Dios tiene para nuestra vida, sus mandatos. Cuando le somos desobedientes. Ahora, este joven empezó a recordar. Empezó él a darse cuenta y dijo, bueno, en mi casa están los sirvientes comiendo mejor que yo. La comida les sobra allí. Allí hay protección. Allí los que nos atienden a nosotros están viviendo, están mejor que como yo estoy. Este joven tuvo que sufrir, tuvo que pasar hambre, fue y tocó las puertas porque tenía hambre. ¿Sabe que así mucha gente también está ahorita en el mundo? Tocando puertas, están viendo quién les puede alimentar, están yendo a diferentes lugares. Cuando el que nos puede dar esa vida eterna, ese pan de vida, se llama Jesucristo. Amén. Así es. Y eso es lo que esta noche el Señor quiere hablar a nuestra vida, que Él es el verdadero, lo que es el verdadero amor del Padre. Lo estamos viendo. Amén. Y estamos entrando en estos detalles para poder entender el mensaje de Dios en nuestra vida. Este joven empezaba a realizar, darse cuenta que los que trabajaban en casa de su papá comían mejor, estaban comiendo mejor, estaban comiendo el manjar. Y así mucha gente sabe y empieza a reflexionar y empieza a ver que en la casa de nuestro Padre Celestial vemos que allí hay bendición y vida eterna. Es donde está. Ahí está fluyendo. Ahí está el Señor hablando a nuestra vida, ministrándonos a cualquier necesidad. Y estando nosotros bajo esa protección, estando nosotros bajo el amparo de Dios, nada nos va a hacer falta. Nada nos va a hacer frente, tal como dice la palabra del Señor. Vemos nosotros acá como este hijo, este joven empieza a reflexionar y no se quedó allí, ¿verdad que no? Él accionó, porque él muy bien se hubiera quedado allí, se hubiera paralizado, hubiera permitido que quizás se le vinieran esos pensamientos. Suicidio quizás. Muchas cosas. Dejarse ya de ir, perderse por completo, ¿no? Perderse. Ahora vemos nosotros acá que por más que la gente se aleje de Dios, por más que la gente trate de disfrutar, no va a tener paz si ya saboreó lo que es la bondad y el favor de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo siempre va a estar, doquiera que uno esté, el Espíritu Santo va a estar siempre hablando a nuestra mente y al corazón. Va a estar siempre el Espíritu Santo allí recordándonos. Y si hay personas que están orando por otras personas que se han alejado, que es algo que Dios nos manda hacer. El amar, el comprender, el ser bondadoso, misericordioso. Vemos nosotros acá que Dios siempre va a obrar, va a llegar en el momento inesperado. Por eso no nos podemos nosotros cansar de orar por aquellos que se han alejado, aquellos que se soltaron de la mano de Dios, aquellos que quizás un día tiraron la toalla, se dieron por vencidos y dijeron, esto no es para mí. Prefirieron mejor salir pensando que iba a ser mejor allá afuera. Pero el Espíritu Santo nunca, jamás, nunca nos va a dejar a nosotros, sino que va a estar ahí redarguyéndonos, nos va a traer, dice su palabra, con lazos de amor una vez más. Amén, así es. Y esa es la bondad de Dios. Vemos que la bendición
es enviada a esa casa donde Cristo reina. Y usted le puede abrir esa puerta, le puede abrir la puerta al Señor Jesús, porque Él está allí tocando a nuestro corazón. Él está tocando a nuestra puerta y es tan caballeroso que está esperando a que usted y yo le abramos la puerta. Que usted y yo le digamos, sí, sé bienvenido a mi hogar, sé bienvenido a mi casa, sé bienvenido a mi matrimonio. Y no importa cómo esté su casa, su matrimonio, cuando llega Cristo, Él marca y hace la diferencia en nuestro ser. Lo importante es abrirle nuestro corazón. Él no va a forzar a nadie, Él es caballeroso. Él va a llegar en el momento que usted menos espere. Porque Él es el que viene a nosotros, Él es el que toca la puerta. Nos busca. Él es el que nos busca y sabemos que Él es el que nos ha dado esa vida eterna en Él. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué le hablamos de esta manera? Porque estamos hablando acerca del verdadero amor del Padre. El joven se arrepintió. Wow. Recordó el amor del Padre. Eso fue lo que le ayudó, ¿no? A arrepentirse y a decir, bueno, ¿qué me queda? Voy a regresar. Yo sé que mi Padre me va a perdonar, aunque no lo merezco, ¿verdad? Aunque merezco que me desherede, que me corra de la casa, pero yo sé que mi Padre me ama, ¿no? Sí. Porque lo vimos desde el principio. Las acciones de este joven, el pedir la herencia, es como que le dijo a su padre, quisiera que ya estuvieras muerto, mejor quiero mi herencia. Me estorbas. Y eso lo pasaba cuando el padre moría, es cuando tenían que heredar. Entonces vemos que deshonró al padre al decirle, yo quiero la parte que me pertenece. Le dijo, mejor muérete ya para yo tener mi herencia. Y el padre con amor, con misericordia, le da esa parte. Y él va y la vende, quizá la empeña, porque tiene que morir el papá para que él herede. Quizá le dio ganado, quizá le dio cosas, ¿verdad?, tangibles que podía vender. Pero nadie iba a pagar. El negociante nunca va a pagar lo que es. Entonces vemos que primeramente mal vendió la parte de su herencia y no después agarró lo que tenía que haber la malgastó. Entonces todo lo que el padre había trabajado para dejarle a los hijos, él lo despilfarró, lo deshizo. No le importó nada. Es triste, ¿verdad? Y cuando escuchaban, yo creo, la gente esta parábola, se les abrieron los ojos. ¿Cómo es posible que este muchacho haya deshonrado al papá de esa manera? ¿Cómo es posible que el papá no lo agarró a cachetadas y lo sacó del pueblo? Y quizás hasta lo hubieran apedreado, porque era la ley también, el que deshonraba a los padres, ¿me entiendes? Sí. Pero vemos la misericordia del padre que le dio ese libre albedrío. Y vemos las consecuencias, ¿verdad? De no seguir en la casa de su padre, bajo la protección de su padre, haciendo la voluntad de su padre. Así es. Y la cultura que todavía practican hoy en día es algo que no se ha terminado, sino Así que es. todavía lo practican. Y es una cultura donde ellos honran y es sumamente importante lo que son los 10 mandamientos. Vemos nosotros también que el honrar al padre y a la madre era algo y sigue siendo algo muy importante, porque ese es el mandamiento que tiene una promesa. El primer mandamiento con promesa. Dice con promesa, que si uno lo hace, dice que largura de días se tendrá sobre la tierra. Vemos nosotros que, tal como decía mi esposo, ese muchacho, y es costumbre, es que el padre dé una cachetada como dando a conocer que es algo ya que lo deshonró, que le faltó el respeto y se merecía él, y es algo que el judío hubiera hecho y sigue haciendo hoy en día. Lo hubiera desheredado de sus bienes, lo hubiera sacado de la casa. Es costumbres que hasta el día de hoy lo hacen. Vemos nosotros que también se acostumbraba a que ellos hacían, por ejemplo, como una ceremonia donde era un funeral, como que el hijo había muerto. Eso era el separarlo, y le daban a conocer al pueblo, a la gente, que ese hijo ya no pertenece, estaba muerto para ellos, ya
lo había sacado, ya estaba completamente, ya no existía, en otras palabras. Así es. Y eso todavía lo acostumbran. Ahora, vemos nosotros que este padre, en otras palabras, mire lo que sucedió, porque él lo dice en el versículo 24. Dice así: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos que él expresa: mi hijo estaba muerto. Las acciones del hijo, lo que él había hecho, y como la costumbre era el desheredar, el hacer esa ceremonia para que decirle al pueblo que el hijo ya no existe. Ahora, él dice estas palabras: y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido hallado. Mire qué hermoso estas palabras. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué sucede cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo en el cielo. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. ¿Por qué? Porque llegó a los pies de Jesucristo, le ha aceptado, le ha dicho: sí, acepto, me rindo, aquí estoy. Aquí en el verso 10 dice: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí está. Y eso es lo maravilloso, que en el cielo hay fiesta, que hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vemos nosotros acá y dice: y comenzaron a regocijarse. Qué maravilloso el saber que cuando alguien acepta a Cristo hay un resultado de eso. Sí, sí. No nomás hay fiesta, sino que el beneficiario, el que recibe ese perdón. Qué maravillosa la palabra del Señor. Vemos acá que la única manera también para que el hijo volviese, para ser restituido, para poder ser reconciliado, y la única manera de regresar al hogar es por la restitución. Para poder regresar y obtener lo que había perdido, ¿cómo se dice? Lo que había malgastado, la herencia, y para poder regresar el honor a la familia, porque recuerde que cuando se le deshonra a la familia, entonces para ser restituido él tenía que hacer algo, porque él causó deshonra, él causó eso. Así que él necesitaba el humillarse, él necesitaba llegar ante el Padre, tenía que pedir perdón. Vemos nosotros que él pidió sus bienes, que eran las tierras, propiedades, lo que es lo material, el ganado. Vemos que aquí Dios está hablando a nuestra vida de esta manera. Quizás nosotros podemos exigir, podemos nosotros pedir algo que realmente no nos pertenece. Así es. Podemos nosotros también el ser stubborn, necios, que eso es lo que es mío y eso es lo que yo voy a hacer, y luego metemos: y en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Pero en realidad, ¿será que le estamos pidiendo la voluntad de Dios? Porque no todo lo que pensamos que es bueno para nosotros es bueno. No todo lo que nosotros deseamos Dios lo va a permitir en nuestra vida. Por eso nuestra oración, por eso tiene que ser: Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, lo que tú desees para mi vida, lo que tú desees, Señor, yo te quiero honrar. Y cuando usted menos espera también, Dios nos sorprende, Él nos da. Y pensamos que quizás no, y luego Dios nos ministra, Él nos da. Lo maravilloso de todo esto es
que Dios nos está hablando a nuestra vida esta noche y quiere que nosotros entendamos lo que nosotros quizás podamos hacer y salirnos de la voluntad de Dios, pero también Él quiere que entendamos su poder, su misericordia, su bondad, cómo Él nos ama a pesar de. Sí, y algo también que cuando regresa el joven, dice, levantándose en el 20, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos que fue al revés. Cuando lo vio de lejos, el padre corrió, y cuando dijo Jesús estas palabras, los ojos de los líderes del pueblo se abrieron de este tamaño y todos dijeron, ¿cómo que el padre corrió? Eso es una deshonra para un hombre hacendado, que se levante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La túnica, y comience a correr, que se desnude las piernas para correr. Eso no lo hace un hacendado, no lo hace un patriarca. Pero vemos que a él no le importó lo que la gente iba a decir. Quizá la gente esperaba, bueno, ya corrió, ya se deshonró a sí mismo, quizá ahorita lo va a agarrar a trompadas y a cachetadas. Pero que dice la Biblia que no solamente corrió, sino que se le echó encima al hijo en el cuello, lo besó y lo abrazó. Y en el original dice, lo besaba repetidamente. Wow. Lo llenó, lo colmó de besos, así como venía oliendo a puerco, venía oliendo a todo. Y el padre se lanza sobre él, lo comienza a cubrir de besos. Y esto nos habla, Cristo mismo está hablando de sí mismo, que Él vino a avergonzarse por ti y por mí. Vino a padecer vergüenza. Acuérdate que a Él lo clavaron en la cruz desnudo. Con totalmente deshecho su cuerpo y su rostro. Todo una muerte, la muerte más vergonzosa en ese entonces. Y es lo que estaba tratando de decir Cristo, el mismo Dios que no tenía que bajar a esta tierra para traer el perdón y hacerse siervo de ustedes, ha bajado, se ha deshonrado él mismo, como dijéramos, aunque él no pierde la honra porque él es Dios, pero él se humilló a sí mismo para venir a abrazarles con ese amor, con esa tierna compasión. Aunque ustedes le han dado la espalda, aunque la humanidad le ha dado la espalda a Dios, Dios los está esperando. Y a Él no le importa sufrir esa vergüenza, esa humillación por amor a nosotros. Imagínate qué clase de Dios servimos, querida iglesia, que se humilló para que tú y yo recibiésemos el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo seamos restituidos a la vida eterna. Wow. Y cualquiera puede decir, realmente no hay perdón para esa persona, lo que ha hecho es algo imperdonable. Pero no, vemos nosotros que lo que este hijo hizo era visto como lo más bajo que alguien puede hacer. Así es. Él anduvo con mujeres, malgastó todo lo que tenía, se olvidó, prácticamente abandonó la protección, la bendición que estaba dentro del hogar. Vemos que luego él reflexionó, que él dijo, espérate un momento, yo voy a ir con mi padre. Él conocía a su padre, él tenía para que él tomara esa acción y decir, voy con mi padre. Wow. Voy a pedir perdones porque él lo conocía. Él sabía la reacción del papá. Pensando también, cuando dice que el padre lo vio de lejos, estaba pendiente. Quiere decir que el padre salía diariamente a esperar a que su hijo regresara. Quizás en la mañana salía un rato, regresaba a hacer sus quehaceres. Después de la comida salía a ver, regresaba a hacer sus quehaceres. Antes de la cena salía a ver si regresaba su hijo. Y él no había ni entrado a al pueblo donde ellos vivían. Él venía de lejos. Y el papá lo vio de lejos. Quiere decir que estaba pendiente. Qué amor.
Ese vemos que es el verdadero amor, que ya Dios había obrado en el corazón del Padre, porque Él no le importó lo que la gente, todos los de la aldea, toda la gente que iban a llegar, se escandalizaron. Que la reacción de ellos, a Él no le importó. Así nosotros vemos el amor de Dios para cada uno de nosotros. Wow. Que Él está donde uno se soltó de la mano de Dios, Él está allí pendiente esperándonos para una vez más Él corrió. Amarnos, para una vez más Él no sé, ¿cómo se dice? Aceptarnos, restaurarnos, levantarnos, sanarnos. Así es. Y ese es el verdadero amor del Padre. Y lo vemos en esta parábola. Cuando Jesús estaba hablando, Él se estaba dirigiendo al pueblo, a mucha gente que tenía diferente manera de pensar, de ver las cosas. Jesús les estaba a ellos enseñando acerca del verdadero amor del Padre. Así Dios nos está hablando a nosotros, para nosotros ser compasivos. Quizás un día estemos nosotros en ese lugar, no sabemos en qué posición, dónde vamos nosotros a estar. Cuando regrese las personas, cuando esté la gente regresando al redil, cuando la gente esté regresando a los pies del Maestro, cuando se den cuenta que ya están cansados, que ya la vida que vivieron, que no valió la pena, que no sirvió para nada, que nomás les trajo problemas, dolores de cabeza, quizás hasta desilusiones, cicatrices en su cuerpo por haberse apartado, saliéndose de la protección de Dios. Pero vemos que Dios es tan paciente, misericordioso, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y vemos que ellos van a regresar, porque dice la palabra del Señor que ni uno de sus hijos se va a perder. Amén. Tarde que temprano Dios los va a volver. Va a estar, porque el Espíritu Santo no se expira. El Espíritu Santo está constantemente y hay personas que están orando. Así que déjenme decirle, no se den por vencidos. Sigamos orando por aquellos que un día estuvieron. Sean familiares, sean amigos, sean personas que conocemos, que un día estuvieron sirviendo al Señor. No vamos a actuar como la gente que es insensata. Vamos a ver y actuar y vamos a abrazar este espíritu de este Padre, que un espíritu perdonador, un espíritu misericordioso. Y Él no le interesó lo que la gente pensara, sino que Él salió corriendo al verlo. Imagínese la escena. Venía quizás con la cabeza baja, venía Él oliendo, quizás no sabemos si se bañaba o no, muy diferente a como Él salió y cómo regresó. Y el Padre no le importó. Al contrario, ¿qué hizo? Él salió al encuentro. Él salió. No esperó a que llegase el Hijo, sino que Él salió al encuentro. Y asimismo Dios está al encuentro de nosotros. Él está presto allí. Cuando usted y yo tengamos esa necesidad, Él está presto para atender nuestra necesidad y amarnos. Me viene a la mente uno de mis textos favoritos que aprendí desde niño. Siempre me encantó y siempre lo recito. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está en Lucas 19:10, en este mismo evangelio que estamos leyendo. Pero aquí vemos qué tan grande amor es el de Dios, que a Él no le interesa lo que hayamos hecho, no le interesa cómo vengamos. Lo que le interesa es que regresemos al hogar, que regresemos a sus brazos. Él nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos, a abrazarnos, a no volvernos a restaurar condición. a nuestra condición que debemos de tener en Él. Wow. Ese es el Dios que mi esposa y yo servimos. Un Dios de amor, de compasión. Un Dios que no te va a desechar. Dice la palabra, el que viene a mí yo no le echo fuera. Lo dijo Cristo.
Entonces no importa la situación en la que te encuentres en este momento, si te has alejado del Señor, si has hecho caso a las voces erróneas del enemigo, si has terminado en donde menos pensabas estar y estás avergonzado y derrotado, avergonzada y derrotada, déjame decirte que el Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre no se cansa de cada día recordarte, no solamente a través de este mensaje, en tu mente, en tu corazón, el Espíritu Santo te sigue diciendo, el Padre te ama, regresa. El Padre te quiere ver una vez más, Él quiere tenerte a la mesa una vez más. Y ese es el amor del Dios que servimos. Podemos pecar, podemos caer así. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Gloria a Dios. Wow. Y lo maravilloso es que Él no ve la condición, porque Él es el experto en esas vidas, en reparar, en esas vidas quebrantadas. Él no está viendo tu condición, Él no está viendo ¿qué has hecho? ¿Qué tú has hecho? Él no está viendo qué tanto tú le fallaste. No. Y una cosa sí te puedo decir esta noche es que tú nunca vas a tener paz, doquiera que tú estés. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, nunca vas a tener esa paz. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y te redarguye y toca tu corazón y Él está allí. Por eso es que no tienes esa paz hasta que tú regresas al redil. Hasta que tú dices, amén, Señor, te he fallado, no comprendí, no entendí el propósito, me salí. Y así como este padre, él accionó, él no esperó que este hijo hablase. No, sino que no lo dejó, sino que él fue y lo abrazó. A sí mismo Dios nos abraza, a sí mismo Dios nos ministra, a sí mismo Él llega a nuestro ser, a nuestro corazón, y Él nos ministra y Él nos hace una nueva criatura. Él no está ahí dándonos penitencia, Él ahí no está poniendo ninguna condición, Él ahí no está diciendo porque me hiciste esto, entonces esto es lo que vas a sufrir. No, servimos a un Dios misericordioso y bondadoso, así que Él conoce, Él sabía que tú y yo le íbamos a fallar, por eso es que Él murió en la cruz del Calvario. Pero lo importante es el reaccionar y darnos cuenta que es Jesucristo hablando a nuestra vida. Amén. Que Él es el que nos redarguye, que Él es el que nos regresa a ese propósito. Esta noche para reflexionar y ver en qué momento tú te soltaste de la mano de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Y de ahí decir, Señor, gracias porque me tienes con vida. Me estás preservando la vida porque tienes planes de bienestar y no de calamidad esperando, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Te acuerdas de Jeremías 29:11? Así que este padre reaccionó de una manera que ningún padre judío reacciona. Quizá ni nosotros, pues, como padres, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros los padres cristianos tengamos esa clase de amor. Pero es difícil lo que hizo este joven, desear la muerte del padre, malgastar lo que el padre con tanto quizás sacrificio y trabajo juntó y él lo despilfarró, ¿verdad? Pero vemos que el padre lo amó hasta el final, hasta que él regresó, lo abrazó, lo besó. Tuvo esa esperanza viva. Y tiró una fiesta, hizo una fiesta. Vemos acá que este joven reaccionó y en el versículo 16 dice, me levantaré, recapacitó. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ahí reconoce. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Así como, ¿verdad? Muchos cuando se le falla al Señor, creen que ya no se merece ni nada la bendición o el perdón. Merecemos. Es la misericordia y la gracia de Dios que nos otorgan sus bendiciones y su perdón.
pero por merecimientos nadie estamos. No. Dice la palabra que no es por obras, no es por lo que hagamos, para que nadie nos gloriemos, para que nadie nos vanagloriemos y digamos, oh, no es que soy muy bueno. No. Nadie merecemos nada absolutamente de Dios. Lo que tú y yo tenemos, lo que gozamos, lo que disfrutamos es solamente por su gracia, por su amor y por su misericordia. Así es. Vemos nosotros que él se sentía mal y esa expresión que él dijo, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Así mucha gente se siente. Que no pueden regresar. Que son mentiras del enemigo y eso es lo que el enemigo, eso es lo que el enemigo usa. Porque dice, mira, mira la vergüenza, mira, te van a señalar, te van a apuntar el dedo. Mira, ¿para qué? No, mejor no pierdas ni tu tiempo, no, ya le fallaste suficiente, no tienes perdón. Todo eso es lo que el enemigo pone en la mente y en los corazones para paralizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, tenemos que entender y ver por qué Dios nos está hablando de esta manera, porque este es el verdadero amor del Padre Celestial. Amén. Que aquel que no ve nuestra condición, sino que Él ve el propósito por el cual Él nos ha salvado. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y a eso es lo que queremos nosotros llegar esta noche. Vemos nosotros acá también en el 22, mire qué maravilloso. Él se sentía de esta manera. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Vemos acá que el padre, aquí hay un pero. Aquí hay un pero en el 22. Dice, pero el padre, a pesar de lo que el hijo había expresado, el padre reaccionó de esta manera. No sabemos qué tanto estaba el hijo quizás pensando, esto es lo que le voy a decir a mi padre, esto es lo que va a suceder. And his father interjects, el padre lo interrumpió. Y en ese momento que lo interrumpe, miren lo maravilloso, dice él, y accionó el padre, porque así obra Dios en nuestras vidas. Pronto traer la mejor ropa y vestido y ponerle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Eso es la obra del Espíritu Santo. Que en ese momento que aceptamos a Cristo, todo nos reviste, nos quita esa inmundicia, nos lava con su sangre preciosa. Y estos son los pasos maravillosos. Y así Dios obra en nuestro ser. El enemigo quiso desgarrar, quitar, ¿cómo se dice? Destruir. Eso es lo que representa esa vestimenta. Que el enemigo quiere, he wants to disrobe, nos quiere quitar, desgarrar, quitar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y traer that shame, vergüenza. Quiere traer esa vergüenza. Pero luego, mire lo que sucede acá. Este padre, cualquiera dice, pero ¿por qué este padre es como que está celebrando lo que el hijo hizo? Como que lo está premiando, como que está... Pero vemos nosotros que esta es la misericordia de Dios. Y el anillo es como un sello, es el pacto. Es obra del Espíritu Santo. Y el calzado es la renovación. Y le hicieron una fiesta. Él no fue y dijo, a ver si encuentran, a ver lo que encuentran y todo. Dijo, no, específicamente, ¿qué dijo? Dice, traer el becerro engordado, ¿no? Un Black Angus, perdió. Traigan el Black Angus más grande que está ahí en el corral. Y vamos a darle chicharrón porque mi hijo ha vuelto. Y comamos
y regocijémonos. Esa es la obra de Dios en nuestra Amén. vida. Por eso dice su palabra aquí en el 15:10, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Mire lo que sucede. Y Dios nos llena de honra. Dios nos da el gozo que no se tenía. Dios nos llena de amor. Dios nos da de su paz. Nos da su protección. Y usted puede seguir una gran lista. Pero vemos que esto es el gozo de Dios cuando Regresamos. alguien se arrepiente. Amén. Mira, en mi mente también Pedro negó a Cristo. Y Cristo le dijo a Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Pero he rogado para que tu fe no falte. Aparentemente faltó la fe de Pedro. Primero negó a Cristo 3 veces. Después dijo, ¿sabes qué? Se me hace que ya no va a resucitar. Yes. Entonces, es más bien lo vio resucitar Pedro. Pedro lo vio resucitar, Pedro lo vio ascender al cielo. Más sin embargo, Pedro dijo, mejor me voy a ir a pescar porque negué a Cristo. Ya no hay nada que tengo que hacer aquí. Voy a regresar a mi antiguo oficio. Yeah. Dice que lo siguieron varios de los apóstoles porque era un líder. Sí, era Pero tremendo. dice la palabra que Cristo apareció en la playa y los llamó y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas 3 veces? Como para confirmar que lo estaba perdonando. Y le dijo, apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Lo estaba restaurando y aún mejor le dio el ministerio como apóstol a los judíos. ¡Wow! Después de haberlo negado, es lo mismo. Something. Fue pródigo también Pedro. Se alejó. Quizá pensó ya no regresar, pero Cristo lo volvió a llamar y lo volvió a restaurar. Y vemos qué hermosa epístola escribió Pedro hablando de la gracia y de la misericordia de Dios. Y eso sucede también con ministerios que la gente tira la toalla, que se da por vencido pensando que no es para ellos. Dios vuelve a restituir porque el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. En cada vida. Y la persona va a ser restituida y Dios va a hacer cosas maravillosas. Ahora necesitamos nosotros ver que Dios siempre va a tener sus brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros. Amén. Para ministrarnos en cualquier situación. Vemos nosotros que Él está listo para renovarnos. Sabemos que Él va a estar siempre dispuesto para estar al pendiente nuestro, porque sabemos que grandes cosas tiene Él para cada uno Amén. de nosotros. Así Así que esta es solo la primera parte, por decir la introducción. Todavía queda mucho para hablar, ¿verdad? Todavía. Por enseñar. Es hermosa la palabra, es hermosa esta parábola. Esperamos que hayas captado el mensaje, que no importa qué hayamos hecho, no importa en qué nos hayamos metido, cómo nos sintamos. Lo que importa es que Dios te ama, que Dios te espera, que Dios no te va a rechazar. El que viene a Él no lo echa fuera. Por el contrario, está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a restaurarte, está dispuesto a usarte como un vaso en sus manos. Pero basta que hagas como este hijo, que recapacites y no te quedes ahí sentado, sino que des el primer paso de ir hacia el Padre, de regresar hacia el Padre, dar ese giro de 180 grados e ir a su presencia. Y Él te está esperando para perdonarte y para restaurarte. Y apartarnos del mal, Claro, ¿verdad? un giro de 80 grados. Un Apartarnos, arrepentimiento. decir, Señor, te entrego todo. Seguir este camino, decirle, Señor, ahí donde me aparté, ahí donde te dejé, yo sé que tú me sigues esperando porque tú eres misericordioso. Y sabemos que ese acto de fe, Dios va a hacer cosas maravillosas. Él va a cumplir su propósito, tal como lo dice Salmo 138:8, el Señor Dios cumplirá en mí su propósito. Y sabemos que Él tiene cosas maravillosas. Así que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarse. Gracias por ser parte de ese estudio bíblico.
compártalo, sea de bendición para otros. Dígale, sabes que conocemos un Dios todopoderoso y ahí hay unos pastores que hablan acerca de Dios y acerca de la misericordia de Dios y que cómo Dios es tan fiel y bueno para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga y sigan adelante. Recuerde que Dios es amor. Recuerde que Él murió en la cruz del Calvario, que Él nunca le va a dejar ni le va a abandonar. Al contrario, Él está pendiente suyo y nuestro. Y Él le ama y Él quiere restaurar su vida. Y empieza con una persona y luego Dios va a seguir obrando en su hogar, en su matrimonio, pero empieza con nosotros mismos y luego esa bendición se va a ir expandiendo. Así que Dios les bendiga y vamos a seguir estos estudios. Solamente es como la introducción a lo que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, les amamos y comparte el amor del Señor doquiera que esté. Si Dios ha hablado a tu vida y el Espíritu Santo te está redarguyendo y necesitas regresar, haz esta oración en este momento conmigo y dile: Señor y Padre eterno, gracias por esta palabra que has traído a mis oídos. Gracias porque me has hecho comprender que no importa lo que yo haya hecho, tú me amas, tú me esperas y no quiero dejar otro día más pasar sin yo restaurar mi vida en ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las decisiones erróneas que tomé, pero ahora te pido que a través de tu Espíritu Santo tú me des sabiduría y tú me guíes para seguirte fiel hasta el día que tú vengas por mí, por tu iglesia. Lávame, renuévame, transfórmame y ayúdame a buscar tu rostro. Dame hambre por tu presencia, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por tu casa y te ruego que me ayudes a través de tu Espíritu a vivir para ti el resto de mis días. Acéptame una vez más en tu casa y ayúdame, Señor, porque te necesito. Gracias por ese perdón que me has dado. Gracias por esa sangre que me lava de mis pecados en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos y no te olvides de buscar la iglesia donde se predica la palabra para que seas ministrado, para que crezcas, para que madures y ponte a servir a Dios que te ama aún. Así es que Dios los bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. Les amamos, oremos unos por otros e intercedamos por el mundo para que el Señor salve a aquellos que necesitan ser salvos. Será hasta la próxima. Les amamos. Dios les bendiga. Hasta pronto.